Bueno, me toca la parte ingrata de estar al final rápido y sobre todo antes del almuerzo, así que ya se empieza a hacer ruido la panza, así que voy a tratar de ir con cierta velocidad. Mi tema es las narrativas digitales, pero la verdad que quería tomarlo entroncado con una cantidad de información previa de la que ustedes habrán recibido en este momento. Ayer hicimos un taller de narrativas digitales y si alguno estuvo ahí, bueno, van a reconocer algunos de los materiales. La idea sobre todo era pensar cómo esto que aparece ahora como algo, podríamos decir novedoso, en verdad suscribe a la misma idea que comentó Mariana de, bueno, aquellos maestros, aquellos aprendizajes que son memorables, aquellos que nos contaron la historia, la geografía, la literatura, la matemática de alguna manera, y que hoy lo que podemos hacer, esas mismas narrativas, enriquecerlas con recursos digitales que los tenemos por lo menos más disponibles. Yo no diría totalmente disponibles, totalmente conectados. Tenemos que ser eclécticos y realistas. Las cosas no siempre son color de rosa, a veces son color gris, a veces negro. Entonces voy a comenzar, nosotros ayer tomamos como un personaje central de la narrativa a Mafalda, un personaje querido, apreciado por los argentinos, porque una de las hipótesis sobre cómo construir narrativas digitales tiene que ver con que lo más importante debe ser lo que yo quiero contar, y los recursos, los dispositivos, las herramientas, las aplicaciones pasan, ¿no? Pasan y lo que va quedando siempre por detrás es aquello que quiero narrar, aquello que quiero contar, que quiero compartir con mis alumnos, con mis colegas, con mis coequippers y demás. Empecé con esta frase de Mario Carretero que habla de la historia con mayúscula y las historias con minúscula. Me gusta mucho porque él dice que la historia con mayúscula está llena de historias con minúsculas. Y esta frase me parece muy interesante. En la cocina de la enseñanza, mientras se usan los ingredientes, hay un relato escondido detrás de cada uno de ellos. Desvelarlo y hacerlo significativo es uno de los desafíos más apasionantes del docente. Esto lo leí porque es una cita, no piensen que voy a leer todo el Prezi. Pero me parece interesante asociar la idea de las historias con mayúscula, con las historias con minúscula, con la cocina, con el hecho de cocinar. Porque muchas veces en este doble juego de los maestros, de los docentes, de los enseñantes, ¿de qué somos? ¿Qué estamos ejerciendo? ¿Una profesión? ¿Un oficio? Es una pregunta que nos estamos replanteando en muchos ambientes. Andrea especialmente está trabajando mucho en ese tema del oficio, del ser docente, desde una mirada profesional. Pero también somos realmente esos que cocinamos la enseñanza día a día, esos que ponemos los ingredientes, que preparamos, que probamos las recetas que nos dijeron que funcionaban, aunque a veces no nos funcionan de manera idéntica. Entonces pensé cómo empezar para tener un ejemplo de estas historias con minúsculas, de estas historias mínimas. En general, cuando uno habla de narrativas digitales, la gente piensa que va a construir un relato al estilo, no sé, Romeo y Julieta o Pokémon, que son, ¿no? O no sé, ahora Lost, esas grandes transmedias, multimedia, convergencia, hipertexto, hipermedia, hipermédula, hiperpitirosporo, uno vale, qué sé yo, ¿no? Todo junto, lo vamos a poder hacer todo porque ahora tenemos recursos digitales. Y creo que hay que ser más humildes, más sencillos, más astutos, y elegir empezar por esas historias pequeñas, porque las historias pequeñas también nos hacen recordar muchas cosas y nos sirven también como ejemplo. Ese sifón que ustedes ven ahí, yo creo, bueno, espero que acá no haya nadie que me diga que nunca lo vio. ¿Acá todos vieron alguna vez ese sifón? Por favor, díganme que sí, todos. Yo no había nacido. Firpo dice que no había nacido cuando existía ese sifón. Bueno, pero yo creo que si yo le pregunto a cada uno de ustedes si me puede contar una pequeña historia sobre el sifón, todos van a tener. El primo que se le estalló el sifón, cuando se acababa el sifón. En mi casa, por ejemplo, nosotros somos 4 hermanos, pero siempre era la disputa de quién llevaba la soda a la mesa, quién ponía el sifón, no vos. Mi abuelo hablaba del sifón recargable, que era mucho mejor que esos que le compran a ese, sodero. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes si puede contar una pequeña historia sobre el sifón, yo creo que va a poder. Y si luego pensamos en que podemos enriquecerla, yo creo que también van a poder. Así que miren, les voy a mostrar una pequeña historia en relación con el sifón, la soda.
es una pequeña historia sobre el sifón y la soda, contada sin palabras, ¿no? Solo imágenes, y de la cual nosotros también tenemos un montón de evocaciones, y que yo podría empezar, si fuera profesora de historia, por decirle: esta historieta está ambientada en el año 1969. ¿Y saben por qué Mafalda estaba disfrazada de astronauta ese año? A ver... 20 de julio. El hombre llegó a la luna. Y fue un tema, no solo para Mafalda, para toda la humanidad fue un tema, llegar a la luna. Mafalda estaba obsesionada con ser astronauta, una mujer astronauta. Después tenemos la figura de Miguelito, el bruto, que sacude el sifón y le hace pegar contra el techo. Felipe, que se queda en un costado. Son personajes que nosotros conocemos, de los que podríamos empezar una historia. Pero también, si no los conocemos, podríamos empezar una historia acerca de la física, acerca de la química, acerca de cómo se mezcla el agua con el gas para hacer soda, acerca de las ciencias sociales, cómo se reparte la soda, se paga la soda. Siempre se compró el agua, porque cuando mis abuelos eran chiquitos no compraban agua, no existía comprar agua. Bueno, hay un montón de cosas que podemos empezar a contar, a lo mejor desde un elemento que parece mínimo. A ver si puedo seguir acá. Me lo voy a saltear. Entonces, bueno, cocinar, preparar una historia, preparar una narrativa digital tiene que ver, creo, también con esto, con que empezamos utilizando lo que hay, empezamos trabajando con las recetas de alguien que lo sabe hacer mejor. Yo ayer en el taller decía que cuando uno empieza a cocinar está muy bien que siga recetas, no debe sentirse culpable por seguir recetas. A los profesores nos cuelgan San Benito por cualquier cosa, ¿vieron? Nos culpabilizamos rápidamente, además nos hacemos cargo de todas las culpas del universo. Esto de no hay que seguir recetas, no, porque esto no tiene que ser una receta. Bueno, pero a veces sí tiene que ser una receta. Yo la primera vez que hice una tortilla la quemé, la segunda la saqué cruda, la tercera más o menos fui probando, pero tenía la receta de la tortilla, que no es tan extraña. Yo digo que para escribir digitalmente narrativas, también está bueno que uno al principio se inspire, mire esos ejemplos, esas ideas que funcionan y se inspire, trabaje sobre la base de esas recetas. Esta es otra de las metodologías no convencionales que se me ocurrió trabajar con grupos con los cuales trabajo sobre la construcción de narrativas digitales. La palabra quimein es una palabra mapuche que significa enseñar, pero también significa mostrar. También significa decirlo, decir una cosa, ¿no? Y kim es repetir, es dos veces decir, kim es repetir, kimein es enseñar, mostrar, decírselo. Yo creo que kimein es una buena experiencia cuando uno está pensando en construir con otros narrativas, con elementos, con recursos digitales y con recursos analógicos también. Está bueno que alguien te diga, te cuente, te muestra cómo se hace. Y en este momento estamos en una posición de poder hacerlo unos con otros, poder los docentes armar redes en las que nos contemos unos a otros qué tal es esto, en la que nos enseñemos unos a otros mostrando cómo se hace. A lo mejor nuestros productos no van a ser tan elaborados como los de las editoriales, a lo mejor podemos tomar parte de ellos en la medida que haya posibilidades, a lo mejor pueden ser inspiración. Pero sí, lo interesante es que para empezar a construir no estamos solos, no estamos frente al aula solos como siempre, como es el viejo refrán, cerrás la puerta del aula y estás solo. Nunca están solos, se los digo, perdonen los paranoicos, pero nunca estamos solos, ni siquiera cuando cerramos la puerta del aula y estamos con esos 30 adolescentes o con esos 25 niños o con esos 40 niños. Estamos siempre acompañados de nuestros fantasmas, de nuestras experiencias, y cuando salimos al recreo estamos conectados y cuando miramos el celular estamos conectados. Entonces tenemos que aprovechar esos espacios para hacer quimein, para enseñarnos unos a otros y mostrarnos lo que se puede hacer, lo que es posible hacer. Y el otro método, bueno, ya ven que mis tres métodos son cocinar, hacer quimein y escolado samba. Ninguno de los tres está en los manuales de pedagogía, por supuesto. Quizás voy a escribir alguno, les voy a poner otro nombre más interesante, más formal. La idea de la escuela do samba no es una metáfora mía, es de Seymour Papert, los viejos amantes del logo lo deben conocer. Y si no lo conocen lo pueden googlear, no se preocupen.
Y Paper hablaba de la metáfora de la escuela de samba como una metáfora para aprender programación, ¿no? Para aprender Logo en su momento, que era su amor informático. Y él decía que en una escuela de samba sucede algo muy interesante, que es que para aprender a bailar, todos bailan. No hay una clase de baile, ¿no? Dice, bueno, primero tenés que mover la cadera para acá y después para allá, sino que todos bailan desde muy temprana edad. Ustedes habrán visto, ahora hay por lo menos muchos videos en YouTube de niños pequeños que les ponen música y bailan, y zamban, ¿no? O sea que es algo que se vive desde el nacimiento de una manera muy intensa. Entonces yo creo que también es una buena metáfora para aprender a construir, a compartir narrativas digitales de muchos puntos. Para construir narrativas digitales hay que construir narrativas digitales. Para experimentar con las herramientas hay que experimentar con las herramientas, no hay mucho más que eso. Y en ese juego nosotros nos vamos a encontrar con que hay gente con mucha experiencia, que zamba muy bien, que baila muy bien, que se mueve bárbaro, gente que a lo mejor no baila también pero hace buena percusión, gente que le gusta hacer los trajes y a otros que les gusta escribir los guiones de las canciones, y todos son parte de la escuela de samba. Y uno puede ser mejor en uno, peor en otro, pero también puede ser parte. Por eso creo que es importante aprender en red. Yo no tengo por qué saber todo, no tengo por qué saber video, sonido, audio, edición de imágenes, no tengo por qué saber todo, porque puedo encontrar otros con quienes apoyarme y con quienes trabajar y colaborar. Bueno, ahí esos son como mis 3 métodos. ¿Y cuáles serían los componentes de una narrativa digital? Bueno, básicamente, esto es como muy básicamente, no es prescriptivo. Una narrativa digital debe tener multimedia, o sea, debe tener imágenes, videos, textos, etc. Debe tener interacción, podemos tener que hacer algo, lo que decía hoy Hugo a la mañana, ¿no? El libro es una tecnología muy estable, pero le falta interacción. Yo recuerdo cuando empecé a hacer una página web sobre San Martín con chicos de 7º grado, y nos mandaron del Instituto Sanmartiniano, le estoy hablando de la prehistoria, no sé, hace como 15 años atrás, 12 años atrás, nos mandaron del Instituto Sanmartiniano un CD con la historia de San Martín digitalizada. Y el CD simplemente era un libro en el que hacía y pasaba las hojas. Y los chicos que recién empezaban me decían, Vera, le faltan cosas en el medio. No sabían qué le faltaba, pero le faltaban cosas en el medio, ¿no? Esto de poder tener una interactividad mayor es casi consustancial con la cultura digital con la que nosotros ahora estamos acostumbrados a convivir, y nuestros chicos y jóvenes mucho más. Y, por cierto, una navegación, por dónde voy, por dónde empiezo, por dónde navego. Bueno, entonces, como los 3 componentes básicos, que tenga multimedia, que tenga interacción y que tenga una cierta navegación, que la navegación en la narrativa digital es compleja, no es lineal, no es el índice, no es primero 1, después 2, después 3, es por donde va navegando el usuario. Y vertebra todo esto el hipertexto, es como el padre o la madre de la narrativa digital. Es decir, que uno puede empezar a construir narrativas con recursos digitales desde el texto, simplemente enriqueciendo el texto y convirtiéndolo en un hipertexto. Si ustedes miran, los grandes gurúes de las narrativas digitales les van a decir que esto no alcanza, que esto es apenas, bueno, que esto podría ser un PowerPoint. Un PowerPoint podría cumplir estas condiciones, o un texto escrito en Word, o un PDF con imágenes y no sé qué, o un video, no sé. Podría ser un objeto nada más. Y se van a encontrar con que dicen, no, la narrativa digital propiamente dicha debe tener transmedia, convergencia, interactividad, realidad aumentada, y de vuelta, pitidos por uno vale, lactobacillus GG, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, yo lo que creo es que uno puede empezar. Y creo que los docentes lo que debemos hacer es empezar. El proyecto de los chicos de Rosario con Arte Cuentos me parece que es un excelente comienzo, un inicio auspicioso. Seguramente esos chicos como narradores no se han formado, no fueron narradores previos. Escucharon cuando su mamá o su papá, con suerte, les leía cuentos, y narrarán de la forma que puedan. Y de a poco van a ir enriqueciendo esa práctica, que es por ahora quizás más bien analógica, ¿no? Hay gente que tiene más capacidad o más talento o más ganas o más entusiasmo por ser narrador, otros que tienen menos. Bueno, todos pueden estar en
la Escuela do Samba. Entonces, esto es suficiente para empezar. Hipertexto con algo de multimedia, con algo de interacción y con una navegación que se va armando y que es un poco caótica. Esta persona es Clarice Lispector, una excelente escritora para mi gusto, que tenía un defecto según sus hijos. ¿Vieron que los hijos siempre nos encuentran defectos, ¿no? Nosotros con Andrea compartimos, tenemos dos hijos, nena y varón, y nos encuentran los defectos justos. Nosotros ahora estamos aprendiendo inglés y nuestros hijos arteramente nos corrigen. Y Clarice Lispector, una excelente cuentista, tenía el defecto según sus hijos, que era que no sabía contar cuentos que empezaran con había una vez. Los hijos le reclamaban, le decían, mamá, nunca nos contás un cuento que empiece había una vez. Entonces Clarice dijo, bueno, lo voy a intentar. Y le salió esto. Había una vez un pájaro, Dios mío. Ese fue su cuento, su único cuento que empezó con había una vez. Sin embargo, esta era una brillante narradora. Entonces uno puede empezar con un cuento que sea esto nada más. Había una vez un pájaro, Dios mío. A lo mejor se les ocurre algo digital para ilustrar esta imagen. Esta frase, que a lo mejor también la han escuchado, es una frase de una historia de Galeano, que dice, eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Es una respuesta de un cacique del Chaco paraguayo cuando le llevaron el catecismo, ¿no? La Biblia, y se lo leyeron en la lengua nativa, que es una interesante forma de colonización, ¿no? Que transformar una lengua en otra. Entonces le leyeron las historias, y el indio escuchó sentado, callado durante largo tiempo, se tomó su tiempo y dijo, eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien, pero rasca donde a mí no me pica. Algunas veces uno piensa que el recurso digital, el video, es mejor porque rasca bien, pero a lo mejor rasca donde no pica. Entonces también es bueno que uno sepa que algunas veces no es lo mejor elegir un recurso digital. A lo mejor, en ese caso, es mejor sentarse con los pibes en ronda y hablar, contar, y el recurso de la voz es también un recurso docente. Esto lo digo como tirando tierra sobre mi propio terreno, que es pero creo que está bien que uno no se sienta culpable por renunciar algunas veces, no solo a las narrativas digitales, sino en general, renunciar a ciertos recursos. Uno puede renunciar, uno puede enriquecer las prácticas sin renunciar a aquellas cosas que se conocen como éxitos analógicos. Les iba a mostrar, pero lo saqué porque no tenía tiempo, una idea de lo que es la remezcla. Eran 2 videitos, uno Fito Páez cantando y dale alegría, alegría a mi corazón, con su voz de Fito Páez. Y a continuación la hinchada de boca y dale alegría, alegría, que es la misma canción, pero que lo único que te pido es salir campeón. Esa es una especie de remezcla popular. ¿Es narrativa? Yo creo que sí. Es tomar una cosa del acervo popular. Las canciones de Fito, que son muy de cancha, cuando llegan a la cancha ya son del pueblo, como las coplas, y remezclar. Y hemos visto en los últimos años mucho de esto, de la remezcla, gracias a los recursos digitales. Algunos se lo toman con humor, otros con horror. Por ejemplo, este precioso cuadro, yo cuando era chiquita mi abuelo tenía una imprenta y una librería y me la pasaba mirando esos libros gigantes con ilustraciones que por supuesto eran prohibidas porque estaban todos desnudos y se les veían los pitos a los hombres, ¿no? Esas cosas. Pero a mí me fascinaban mucho estas imágenes. Y luego me he encontrado con cosas como esta, ¿no? Estas nos encontramos, creo, todos los días. Esta, ¿no? Y lo que es peor, esta, ¿no? Bueno, en esos caminos de remezcla aparecen mucho los recursos digitales como alternativas fáciles. A mí no se me hubiera ocurrido cuando era chica copiarme el cuadro de la Capilla Sixtina y hacer una remezcla, pero ahora es como quizás más fácil, más accesible. Y en algunos casos hacemos remezclas por adición, en otros casos por sustracción, en otros casos porque nos servirían mejor un poco más adaptadas. Yo tengo una pensada que hace rato ya la voy a sacar. Y bueno, esta es una frase de Jason Oller, que es una persona que se ha especializado un poco en narrativa digital en el aula, y dice esta frase que yo les decía al principio, que la narración digital le puede aportar mucho a la educación siempre y cuando se cumplan 2 condiciones: que primero se enfoquen en la historia y después en el medio digital, y que se utilice la narración digital para promover habilidades de pensamiento crítico. O sea, si yo le digo, bueno, ahora hagan un video sobre Mafalda o hagan un mapa conceptual sobre Mafalda, pero no quiero más nada que eso,
y entonces no estoy construyendo nada, tengo que estar buscando algo más allá. Bueno, todo eso ya lo dijo Mariana, así que todo lo que dijo Mariana lo suscribo en este ítem. Bueno, no sé, con poquito tiempo les cuento cortito. ¿Lo conocen a Guillermo Brown? Me quedan 5 minutos, gracias. ¿Lo conocen al almirante Brown? Sí. Ustedes saben que él era irlandés. Cuando vino a armar la primera armada nacional no tenía marineros, no había marineros en Buenos Aires, no había marineros en Argentina, no existían. Entonces él, como era corso, era pirata, tenía patente, secuestró, se ganó un par de barcos a los ingleses y con esos barcos empezó a armar la primera armada nacional. Y como no tenía marineros, reclutó unos gauchos y bueno, armó su primer grupo de marineros, pero los marineros no se sabían los nombres de los palos de los barcos, ni de las sogas, ni de los nudos, le tenía que enseñar todo. Pero como él hablaba en un irlandés medio atravesado, era difícil enseñarle los nombres de los palos y enseñarle dónde tenían que estar. Entonces, muy astutamente, se dio cuenta de que los marineros jugaban a la baraja y que las barajas tenían valor. Esta vale tanto, esta vale tanto. Entonces, a cada palo del barco le puso el nombre de un naipe. Entonces, cuando tenía que darle las órdenes, le decía, ¡la sota, la sota! Y ahí todos sabían qué palo tenía que izar o bajar la bandera. A mí me encantaría que alguien contara digitalmente esta historia. Esto es una buena historia y es una pequeña historia, donde después de eso podemos salir hacia un montón de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con la historia, con lo demás. Bueno, no se los voy a llegar a mostrar, ahí ya terminábamos. Esta era una historia en video, pero no, además está en línea, así que no pudimos conectarnos. Son esas cosas que hace, la tecnología nos abandona en los peores momentos. Pero se las cuento, como hoy decíamos con Javier, no es lo mismo contar un video que mostrarlo, pero bueno, es un profe de Bahía Blanca, un profesor bastante grande, que en la tarea del curso básico, que es el curso que mencionó Mariana, también André, en la tarea del curso básico de Conectar Igualdad, tenía que hacer un video de 60 segundos. Entonces él dijo, bueno, yo voy a aprovechar los 60 segundos para dar gracias a mis alumnos y a las personas que me ayudaron. Y dice, mis alumnos de la escuela 17, 24, 63, 45, nombra como 7 escuelas, y una locutora de la radio, bla, bla, que me está ayudando a hacer este video. Termina, saluda, lo aplauden ahí, el video se corta y después, como lo estaba haciendo con la netbook, el profesor, se ve que el profesor estaba con la cámara prendida y diciendo, ya está, ya terminé, ya lo hice. Y aparece un alumno atrás y dice, sí, ¿ves, profe, toca acá? ¿Ves esto? ¿No? Quedó en el video, el profe no supo cómo cortarlo. Quedó bellísimo, porque se notaba que él estaba haciendo el video con ayuda de sus alumnos, que él estaba aprendiendo a narrar digitalmente y a contar quién era y en qué escuela trabajaba, pero atrás apareció el alumno diciéndole, sí, ya estás grabando, no sé qué. Cuando hicimos una entrega de certificados en Bahía Blanca, el profe fue a recibir su certificado y fue con los alumnos. Los alumnos lo acompañaron. Y él dijo una frase muy hermosa en ese momento. Recibió, habló un poco de su experiencia con el curso, que le había resultado difícil, y les dijo a los colegas que estaban ahí, yo les recomiendo que cuando a ustedes les cuesten las cosas digitales, le pregunten a sus alumnos, porque ellos son los mejores profesores. Y bueno, y así más o menos terminaba nuestro video y con esto me despido. Muchas gracias.